Esta será la última vez que este servidor les dirige la palabra a una misión de observadores en unas elecciones en Colombia. Me ha correspondido hacerlo ya en varias oportunidades. Esta será la última. Y qué bueno poder decir lo que hemos dicho en estas últimas dos elecciones, en las del Congreso y en la primera vuelta presidencial. Quisimos, y así lo anticipamos, que fueran las elecciones más seguras, que fueran las elecciones con más garantías, que fueran las elecciones más observadas, que fueran las elecciones con la mayor participación en nuestra historia. Se cumplió en la elección al Congreso. Además tenemos ahora un Congreso mucho más plural, lo cual fortalece nuestra democracia. Se cumplió en la primera vuelta y esperamos que se cumpla también en esta segunda vuelta. Hay cerca de 100 observadores internacionales de diferentes instituciones. Esta segunda vuelta cierra un proceso de enorme significado para los colombianos. Como aquí se ha dicho, estas elecciones tienen algunos aspectos muy particulares que los observadores internacionales deben tener en cuenta y resaltar. La paz en Colombia está cambiando muchas cosas, entre ellas las elecciones. Las elecciones de Congreso vimos a uno de los dirigentes de las FARC depositando su voto por primera vez. En las elecciones de primera vuelta vimos a otro de los dirigentes, el excomandante de las FARC, ni más ni menos, ahora como jefe de partido político, ya sin armas, ya reintegrado a la vida civil, depositando su voto por primera vez en su vida. Esa fotografía y ese hecho resume todo este proceso, porque se trata precisamente de cambiar las balas por los votos, y eso es lo que estamos haciendo en estas elecciones. Por eso también van a ser las elecciones más seguras. Como se ha dicho tanto, no se ha tenido que trasladar un solo puesto de votación por razones de seguridad, y están desplegados en todo el territorio nacional más de 157.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, con un cubrimiento del 100% de las mesas. Se han dispuesto, como aquí se ha dicho, 11.233 puestos de votación, 96.774 mesas. Esperamos que la gente salga a votar como salieron a votar en las elecciones para la primera vuelta. Las garantías que se han querido ofrecer han sido las máximas garantías que puede dar un Estado, que puede dar un gobierno, que puede dar unas autoridades electorales. 8 sesiones de la Comisión de Garantías, 27 reuniones de las comisiones departamentales. Se creó una unidad que ha venido recibiendo denuncias, que ha tramitado más de 2.170 denuncias, la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Este domingo se volverán a desplegar 32 delegados presidenciales. Acabo de firmar el decreto de quién va a ser delegado en qué sitio, a nivel ministerial, viceministerial o altos funcionarios del gobierno en cada uno de los departamentos. Habrá un puesto de mando unificado, como ha sido tradición en el Ministerio del Interior. Allá estará el Ministerio del Interior, yo estaré pendiente visitando el puesto de mando para vigilar que todo marche adecuadamente. No se han presentado hechos de violencia como se presentaban en el pasado. Esto es algo bien importante, bien significativo. La violencia contra el sector político y el sector electoral, comparado con el pasado, se ha reducido significativamente. También pusimos en marcha algo que
en las elecciones de hoy en día, en el mundo de hoy, es muy importante, es la protección contra los ciberataques. Creamos ya hace algún tiempo, más de 6 meses, con el registrador, con las Fuerzas Armadas, con la inteligencia, todo un mecanismo de protección y de vigilancia, que no se presentaran interferencias por vía del uso y abuso de la tecnología, y se han venido haciendo análisis periódicos sobre las vulnerabilidades para estar preparados, y creo que los resultados han sido muy positivos. Por eso yo celebro muchísimo que ustedes, señores observadores, estén aquí para presenciar estas elecciones tan sui generis y tan importantes para nuestro país. El domingo se cierran las urnas a las 4 de la tarde. Yo pensaría que antes de las 5:15, 5:30, conociendo la eficiencia cada vez mejor de nuestra registraduría, estaré yo llamando al nuevo presidente de la República a felicitarlo, sea quien sea. Esa es la democracia, la alternación, y esperamos que podamos decir nuevamente que tuvimos las elecciones con esos aspectos tan positivos como lo hemos tenido en el pasado. Hablábamos con la presidenta del Consejo Electoral sobre el fútbol, que están ahora en pleno mundial de fútbol, que en el caso de Colombia, pues estamos a la expectativa de nuestro primer juego con el Japón, y que de pronto podemos quedar como ha quedado la democracia colombiana contra los enemigos de la democracia en estas 3 últimas elecciones. En la elección al Congreso quedamos 1-0, en la elección a la primera vuelta quedamos 2-0, y esperamos que entonces podamos decir el domingo que estamos 3-0 a favor de la democracia colombiana. ¿Y qué país va a recibir esa persona a la cual voy a llamar para felicitar el próximo domingo? Va a recibir un país con una economía más sólida. Hoy la economía colombiana ha sido resaltada por las entidades internacionales como una economía que ha podido salir de los temporales internacionales como la baja del precio del petróleo airosa. Un país miembro de la OCDE, un país que tiene una asociación muy especial, socio global de la OTAN, un país con menos pobreza, 5.500.000 colombianos menos en la pobreza, y con la pobreza extrema a la mitad, un país menos desigual, en un continente donde la desigualdad sigue siendo vergonzosa y donde la desigualdad en Colombia sigue siendo vergonzosa, pero afortunadamente ya no somos campeones, sino estamos en el promedio. Un país, como lo decía el ministro del Interior hace unos días, con los derechos de las minorías garantizados. En este gobierno hemos querido hacer especial énfasis en la protección y garantía de los derechos de las minorías, de los indígenas, de los afros, de las comunidades LGTBI, unos derechos que hemos garantizado con leyes y con acciones. Un país en plena lucha contra la corrupción. Si ustedes observan los medios de comunicación en los últimos meses, en los últimos 2 años, se darán cuenta que hay escándalos de corrupción casi que permanentes. ¿Y eso qué significa? Que hemos puesto en marcha las herramientas, la legislación, y hemos fortalecido los órganos de control para que destapen una corrupción que estaba ahí escondida hace muchísimo tiempo. Esta lucha contra la corrupción no es que haya más corrupción, sino que se está destapando y se está combatiendo. Un país con una revolución silenciosa en materia de infraestructura que va viento en popa. Uno de los magistrados me preguntaba que por qué
había cambiado el protocolo y no había venido con corbata. Le explicaba que salgo de aquí a inaugurar un puente muy importante, más de 4,5 kilómetros, son de doble calzada sobre el río Magdalena en una población que se llama Flandes. Puentes en Colombia son muy necesarios porque, como lo decía el registrador, somos un país lleno de ríos y necesitamos puentes. Y a veces la gente no se da cuenta la cantidad de puentes que hemos podido construir en estos 8 años. Usted, doctor Felipe, ¿cuántos puentes cree que hemos construido en estos 8 años? Dé una cifra que se le venga a la cabeza y sea generoso. 139 puentes. Hemos construido ya 470 y hay 600 más en construcción. Vamos a estar entregando más de 1.100 puentes. Carreteras de doble calzada. En toda nuestra historia, desde que Simón Bolívar y el general Santander nos dieron la independencia, se han construido 700 kilómetros de dobles calzadas. En estos 8 años hemos construido 1.400, el doble de lo que hemos construido en toda la historia, y 900 más en construcción. Estamos entregando un país con salud que tiene cobertura universal, con educación gratuita a todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11 de los colegios públicos, un país que se ha convertido en potencia deportiva. Y quiero resaltar lo que hoy sucedió. Hoy tuvimos la gran noticia de que Colombia quedó de número 1 y número 2 en la Giro de Italia sub-23. Hoy Colombia, a través de nuestro gran Rigo Urán, ganó la etapa en Eslovenia y pasó a ser el líder de la carrera. Y hoy Nairo Quintana ganó la etapa en la Vuelta a Suiza. Hoy, todas estas noticias. Y espero que el próximo martes sigamos nuestra racha de buenas noticias en materia deportiva. También vamos a entregar un país cada vez más preparado para el cambio climático. Recibimos el país con 13,5 millones de hectáreas protegidas y lo vamos a entregar con más de 43 millones de hectáreas protegidas, porque tenemos una riqueza enorme que es nuestra biodiversidad que tenemos que proteger. Pero sobre todo, y aquí es lo que a mí también me produce una gran satisfacción, el trabajo de ustedes, señores magistrados, el trabajo suyo, señor registrador, de ustedes, señores observadores, y de todos los que han hecho posible que estas elecciones sean las más seguras, las más transparentes, las que han tenido mayores garantías. Eso significa que tenemos una democracia cada vez más incluyente, más fuerte, más plural, y eso el país lo necesitaba. La tasa alta de abstención que tradicionalmente ha tenido Colombia se debe, y lo describe muy bien un historiador, el doctor Melo, en un libro reciente que ha tenido mucho éxito, que se llama Historia Breve de Colombia, cómo los colombianos por décadas, por siglos, desde nuestra independencia, por diferentes razones no creían en su sistema electoral. Entonces, al no creer, no participaban con el entusiasmo que deberían participar. Eso todavía tenemos ese problema, pero cada vez menos. Y estas elecciones, lo que hicimos en las elecciones de la primera vuelta, de tener la participación más alta de nuestra historia, pues es un paso muy importante en esa nueva dirección. Alguien me preguntaba que yo qué sentía como presidente después de 8 años de que los 2 candidatos que ganaron en la primera vuelta fueran personas que estuvieron en la oposición, que no hacían parte de la unidad nacional que
apoyó el gobierno. Yo le decía, me siento muy satisfecho, porque el péndulo de la historia y el péndulo de la democracia es algo inexorable y necesario. La alternación en las democracias es saludable. Por eso, entre otras cosas, de las primeras reformas que aprobamos al comienzo de mi gobierno fue prohibir la reelección, porque soy un demócrata que cree en la institucionalidad, que las democracias deben ser basadas en las instituciones, no en las personas. Ese ha sido un mal que ha tenido América Latina desde hace mucho tiempo, que afortunadamente aquí en Colombia estamos corrigiendo. Y entonces qué bueno que el día de mañana se pueda decir, Colombia hizo una transición hacia la paz y Colombia hizo una transición hacia una democracia más fuerte a través de generar confianza en el proceso electoral. Y con esto termino. Esa confianza en el proceso electoral es una condición necesaria para tener una democracia vibrante. Y por eso quiero agradecerles a nombre mío, a nombre del Gobierno y a nombre de todos los colombianos, a ustedes, señores magistrados del Consejo Electoral, a todos, su trabajo, a usted, señor registrador, a todos los funcionarios de la registraduría, del Consejo Electoral y a todas las personas que han hecho posible poder decir lo que estoy diciendo, que estamos en un momento muy importante en nuestra historia, muy importante en lo positivo y que el próximo domingo por la noche vamos a poder decir nuevamente que tuvimos unas elecciones donde nadie tuvo razón para protestar, donde hubo garantías para todo el mundo y eso lo único que hace es fortalecer nuestra democracia. Y a los señores observadores, gracias por su presencia. Su presencia no solamente nos honra, sino que legitima todo esto que estamos haciendo. Y como se los he dicho en forma permanente, estamos a su disposición. Cualquier requisito que tengan, cualquier observación, cualquier pregunta, cualquier traslado para visitar cualquier región del país, el Gobierno está a su disposición, porque esa legitimación para la democracia colombiana es necesaria y es muy conveniente. De manera que a todos, muchas gracias y entonces que a las 5, entre 5 y 5:30, señor registrador, usted me puede decir, ya puede llamar a su sucesor para felicitarlo. Muchas gracias.